Si hay problemas, si hay situaciones negativas, es el momento de que eso tiene que llegar a su final. Por eso esta parashat también la vamos a conectar con el último día de la fiesta de Hanukkah, que es el día de los milagros. Es el día donde la mayor cantidad de energía de luz debemos de recibirla. Entonces, todo lo negativo tiene que terminar en nuestras vidas. Como dice el título de esta parashat, Miketz, al cabo o al final. ¿Pero al final de qué? Y eso es lo que vamos a ir viendo aquí en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 41, verso 1. Nos dice la Torá lo siguiente: y al cabo de 2 años aconteció que el faraón tuvo un sueño, y he aquí que estaba parado junto al río. Vamos a saludar a las personas que se van conectando también, a nuestra hermana Gladys González que está ahí, el pastor Alfonso Alvarado, la pastora Eliana, también Shalom. Hoy día estamos compartiendo la porción de la parashat y el título adicional que le hemos puesto es Todo lo negativo debe de llegar a su final. Y eso tiene que ser una declaración tanto de fe, de que no hay, como dije anteriormente, no hay mal que dure 100 años. Ese es un dicho popular. El tema es que muchas veces buscamos fórmulas, buscamos ayuda para que todo lo negativo pueda quedar en el pasado. Y no nos da resultado las cosas que empleamos para sobresalir de esa negatividad. Pero hoy, esta porción que te vamos a compartir va a tener muchas, pero muchas respuestas, el por qué todavía estamos anclados, el por qué todavía no nos vemos en el lugar que hemos soñado. Yo sé que aquí hay muchas personas que de alguna u otra forma han proyectado visiones, proyectos, negocios, ministerios, se han proyectado en lugares de elevación. Y la realidad que hoy se vive quizás no es la que hace años atrás te imaginaste. Y esta porción puede tener la respuesta a eso. Mira lo que dice Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y mira también lo que nos dice en Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Eterno, los designios del Señor. Todos los que habitamos en este planeta Tierra tenemos planes, ya sea para construir un estilo de vida aliviado, favorable, que a la edad avanzada que cada uno tenga pueda disfrutar todo lo que ha trabajado. Proyectamos nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestro futuro. Pero sin embargo, todo lo que tú puedas proyectar está condicionado a la voluntad del Eterno. El hombre tiene muchos planes en su corazón, pero al final lo que prevalece es lo que el Eterno va a decidir. También lo podemos llevar al ámbito negativo. ¿De qué forma? Queremos darle término en nuestro corazón a las cosas negativas, a las situaciones adversas que hemos vivido. Queremos darle término a los caos, y aún esos planes negativos también dependen de que si el Eterno nos permite salir de ahí o no. En otras palabras, mis amados hermanos, todo, pero todo lo que estamos viviendo y lo que queremos llegar a conseguir, tanto en la área positiva o dejar lo negativo, depende netamente de los designios del cielo. Así que esto nos va a ayudar a algo, a no echarle la culpa a las demás personas por el presente que estoy viviendo en esta hora. Porque lo que yo estoy viviendo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo ha permitido solamente el Eterno. Uno dice, pero ¿por qué? Porque esta realidad me la he ganado yo. ¿De qué forma? Si yo conozco la Torá,
si yo conozco los preceptos, las mitzvot, si yo conozco la espiritualidad, si sé discernir de lo bueno y lo malo, ¿por qué entonces no busco el lado positivo? ¿Por qué no me voy por el lado de la bendición? Como decía la pastora Manuela el día martes, en tus manos coloco la bendición y la maldición. Tú eliges qué camino quieres seguir. Y así vivimos en esta dimensión, con caminos hacia lo correcto y con caminos hacia lo negativo. Pero en nuestras manos está decidir si la espiritualidad que estoy profesando la sé llevar de buena forma o no. Entonces, si yo me voy por el camino de la bendición, me estoy alineando a la voluntad perfecta del Eterno. Entonces mis pensamientos van a hacer que del cielo tenga el resultado favorable. Pero si me voy por otro camino, después vengo y con qué cara o con qué derecho quiero vivir una vida favorable, una vida bendecida. Entonces, por más que quiera proyectar algo, del cielo me están diciendo, épale, usted se merece lo que usted ha sembrado. Muchos son los planes del Eterno, perdón, muchos son los planes del ser humano, pero el que tiene la última palabra es el Creador. Entonces, la realidad que hoy estoy viviendo, ¿a qué más puedo culpar? Si el Eterno decidió que esa sea la realidad que yo me merezca en este momento. Si quiero vivir una realidad diferente y proyectar cosas diferentes, tengo que alinear mi capacidad de hacer lo correcto con los propósitos que Dios tiene para con cada uno. Aquí vamos a ver algo importante porque todo esto que le estoy contando también lo vivió Yosef Asadik, el justo. Hay algo que lo escuché a un rap hace días atrás, a pesar de que Abraham fue un hombre elevado, llamado el padre de la fe, Isaac y Jacob, solamente a Yosef se le llama Yosef Asadik, Yosef el justo, y porque él pudo vencer una dimensión de la carne, del Yetzer Hará, él buscó la santidad. A Abraham no se le llama Abraham el Sadik, sino que solamente a Yosef por el nivel de santidad, pero también tuvo que aprender ciertas cosas. Y de la vida de Yosef vamos a encontrar una respuesta maravillosa para darle término a esa negatividad que hoy estamos viviendo. Si le hago una pregunta aquí a mis hermanos y ojalá me puedan responder con sinceridad, ¿quién ha vivido o quién está pasando una situación de negatividad o algo a lo que quiere darle término? ¿Hay alguna mala racha en tu vida a la cual quieres darle término? ¿Hay algo que has venido pensando por años y no se ha podido cumplir y quieres darle término a esa forma de proyectar cosas que no se cumplen? ¿Has tenido sueños grandes para el eterno y no has visto cumplidos? Porque lo que te está pasando a ti y me está pasando a mí en algún punto de mi vida puede ser también lo mismo que vivió José. Y de su vida vamos a sacar un tremendo y maravilloso consejo. Vamos a leer nuevamente el versículo. Dice, y al cabo de 2 años, y al cabo de 2 años aconteció que el faraón tuvo un sueño y he aquí que estaba parado junto al río. Dice al cabo de 2 años. ¿De dónde se comienzan a contar estos 2 años? Desde que Yosef le interpreta los sueños al copero y al panadero. Hay algo que pasó con Yosef y los grandes sabios, los jajamín, nos dicen que justamente ese día que salió el copero en libertad, también estaba disponible para que Yosef también saliera de la prisión. Él le interpreta el sueño al panadero y al copero y así como se los interpretó José, se cumplieron. José, ¿qué fue lo que hizo? Confió en el copero para que le dé un reporte acerca de él al faraón. Le dice, acuérdate de mí cuando salgas.
los grandes sabios y los comentarios de la Torá nos dicen algo importante, que el Creador decidió quitar de la memoria todo lo que Yosef le había dicho al copero. Entonces nos enseña algo este pasaje. Nos dicen los comentarios que fue castigado Yosef 2 años por confiar en el hombre y no confiar en él. ¿Y qué pasa después? Que cuando el faraón tiene este sueño, recién ahí el copero entra en acción, o Dios le permite al copero recordarse de lo que había sucedido 2 años atrás. Entonces yo quiero que usted me ponga atención en esto. Todo, pero todo siempre estuvo en las manos del Creador. Todo lo que hoy día vivimos y lo que vamos a vivir está en perfecto equilibrio y en perfecta determinación por lo que el cielo quiere en este momento o va a querer para tu vida y para mi vida. El problema es que si nosotros no sabemos alinearnos a la voluntad, a tener el 100% de confianza en Dios, nos puede ocurrir lo que le pasó a Yosef, que justamente el día que tenía que salir de la cárcel, por confiar en el copero, en el ser humano, tuvo que esperar que su propósito o que su carácter necesitara trabajarse 2 años más. En otras palabras, su gran propósito se estancó 2 años. ¿Qué hubiese pasado si Joseph, si siempre él hubiese mantenido esa firmeza, esa emuná en el Creador? Joseph sale de la cárcel ese mismo día que le interpreta el sueño al copero. ¿Y qué hubiese pasado? Dios hubiese movido todo a favor de Joseph. Ese mismo día quizás el faraón tiene el sueño, quizás ese mismo día lo sacan, lo convierten en el virrey de Egipto. ¿Por qué? Simplemente porque Joseph aprendió a confiar en Dios. Pero como Joseph confió en el hombre y no en la providencia divina, ocurrió que Dios le borra la memoria al copero y pasaron 2 años. Ahora, ¿por qué digo que todo está en plan de Dios? Porque fue Dios el que le puso el sueño al faraón. Entonces, cuando el cielo, cuando el Eterno ve que Joseph está preparado para cumplir su propósito y que también aprendió la lección, ahora el universo dijo, ok, vamos a coordinar el mundo. Vamos a mover las piezas del rompecabezas para que Joseph llegue a ser la persona que siempre deseó, que siempre creyó que él iba a ser. Desde que era jovencito soñaba que él iba a gobernar sobre sus hermanos, sobre planetas, sobre estrellas. Entonces él sabía que estaba para grandes cosas. Simplemente necesitaba formación. Y esa formación es la que muchas veces necesitamos nosotros para llegar a cumplir nuestro propósito. Entonces, el cielo dijo, ok, Joseph está preparado. Ahora vamos a hacer que todo lo que vamos a realizar se alinee para que José llegue a ser el gobernador de Egipto. Vamos a ponerle un sueño al faraón. Ese sueño no nació de la noche a la mañana o no se le ocurrió por comer muchas lentejas, muchas legumbres el día anterior, sino que fue un sueño preparado para que Joseph saliera del lugar donde estaba. Al otro día, el faraón está totalmente inquieto, su alma no tiene tranquilidad, porque ese sueño lo perturbaba. Y en ese momento aparece el copero en acción. 2 años le costó acordarse de Joseph, pero esos 2 años el creador lo permitió de esa forma. Ahora es el momento, vamos a hacer que el faraón sueñe y que el copero ahora se acuerde. Si Dios quiere que en este momento usted llegue a ser la persona destinada a ser, Dios lo puede hacer.
Puede mover todas las piezas donde usted vive. Puede mover las piezas en su trabajo, en su lugar. El tema es que esto nos enseña a poner total confianza en el Creador, no en nosotros, que fue lo que ocurrió con Joseph. Joseph, por confiar en el hombre, tuvo que aguantarse 2 años. Y muchas veces nosotros nos hemos aguantado años, años y años en el mismo lugar porque no hemos aprendido a confiar en la providencia divina. ¿Qué ejemplo tenemos acá? ¿Qué enseñanza? Usted y yo anhelamos dimensiones, anhelamos promoción en todas las áreas de nuestra vida. El problema es de qué forma la queremos conseguir. Si todo está en las manos del Eterno, muchos son los planes del hombre, pero Dios tiene la última palabra. Usted en el trabajo que está realizando, usted quizás dice, ¿por qué a mí no me promueven? ¿Por qué no me suben el sueldo? ¿Por qué no puedo yo tener en este momento el puesto de trabajo, el sueldo elevado donde yo me estoy desenvolviendo? Y nos preguntamos por qué seguimos en el mismo lugar. Y tú estás esperando que el jefe te vea, que el administrador te vea, que el capataz se fije en ti. Pero el que tiene que fijarse en ti es el Eterno. Él es el que está probando cómo es tu corazón. Permiso. Es Dios el que está probando la integridad que tú estás manifestando. Pueden pasar 20.000 jefes al frente tuyo y tú puedes ser el mejor trabajador, pero si Dios no quiere que tú seas promovido, no lo vas a hacer. Si tú quieres manifestar tus dones, tus habilidades de la mejor forma, y si Dios está viendo que algo falta en tu corazón, simplemente te vas a pasar la vida estancado en el mismo lugar, porque depende del Eterno. Hay una área que a José le costó trabajar, por eso pasó 2 años. ¿Y sabes cuál es esa área que nos está impidiendo ser elevados en cualquier dimensión de nuestra vida? Es aprender a confiar el 100% en el Creador. Son muy buenas tus habilidades, son muy buenas o son muy buenos tus dones. Quizás puedes ser el mejor en lo que estás haciendo en este momento, pero eso no es suficiente para llegar al nivel al que Dios tiene preparado para ti. Mira, fíjate en este detalle. Joseph fue el mejor administrador que tuvo Potifar. Cuando lo vendieron de esclavo a la casa de Potifar, el tipo todo lo que agarraba, todo lo que usaba, lo bendecía, lo prosperaba. Dios estaba con Joseph. Nos dice el Midrash que Joseph, todo lo que él quería hacer, Dios le ayudaba, incluso con milagros sobrenaturales, para dar el mejor servicio a Potifar. Si Potifar quería, por dar un ejemplo, el vino más dulce, Joseph solamente tomaba la copa y Dios hacía el milagro de que ese vino se convirtiera en el vino más dulce. Si al, si a Potifar se le ocurría que el café estuviera helado o tibio o a una temperatura específica, eso ocurría tal como él lo deseaba. Había gracia en José. Había respaldo del Eterno para con José. ¿Y qué pasó? Que aún estando en esa dimensión de administrador y haciendo las cosas excelente, pasó una situación negativa. Fue calumniado, fue injustamente culpado de haber querido abusar de la esposa de Potifar y lo enviaron a la cárcel. Muchas veces estamos haciendo cosas correctas y en el momento que estamos haciendo lo correcto puede pasar alguna injusticia. Nos pueden correr del trabajo, puedes tener un problema con algún amigo y todo, si lo vemos de una forma espiritual, aunque es muy difícil,
tomar todas estas cosas y darle el vuelco que pueden ser para nuestra elevación, nos podemos llegar a frustrar. Y sin embargo, del cielo se puede estar gestando el diseño para tu propósito. Era necesario que Joseph fuera culpado, pasara esa situación negativa para que ahora Joseph vaya al siguiente nivel, vaya a estar en la cárcel y se convierta ahora en el administrador en la cárcel. Todo lo que hizo, lo hizo con integridad. La integridad de Joseph lo llevó a la cárcel por no querer tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Fue culpado injustamente y lo llevaron a otra situación. ¿Y qué nos enseña esto? Que aún las cosas negativas pueden tener un final feliz cuando tenemos una percepción espiritual, cuando dejamos la dualidad. En este mes, el mes de Tebet, hay una energía para ver las cosas negativamente. Se nos dice que este mes, de acuerdo a la sabiduría del Sefer Yetzirah, está regido por la letra Bet y la letra Ain. La Bet es la que creó el planeta, el cual rige este signo, y la Ain es la que creó el signo de Capricornio. Y todo esto tiene que ver con el alma y con la esencia igual. La Ain tiene que ver con el ojo, con la forma de ver. Y nos habla de la dualidad también, que muchas veces la Bet también significa dos, y en el dos está la dualidad. Entonces, en este mes podemos tener esa dificultad de ver lo bueno de las cosas. Se puede manifestar. Por eso, la Parashat, tanto Hanukkah, tanto la energía de este mes, eh, está todo alineado, está todo conectado. ¿Qué pasa si una persona no sabe ver las cosas buenas en lo negativo? Se va a frustrar. Puede decir por qué Dios es tan injusto. Y puede ocurrir que lo negativo que te pueda estar sucediendo sea el peldaño que necesitas para el siguiente nivel. José, estando en la cárcel, se convirtió en el mejor administrador de la cárcel. Y ahí en la cárcel tiene que llegar el copero, tiene que llegar el panadero, justamente en la cárcel. Si hubiese estado en la casa de Potifar, se hubiese perdido la oportunidad de aprender la lección de confiar en el Eterno. Entonces, todos los procesos tienen que ver con un aprendizaje. Y en la cárcel, Dios comienza a proyectar el diseño que Joseph necesitaba para las grandes cosas. Porque en la cárcel tuvo que aprender a administrar de otra forma, masivamente. Nos dice la historia que él aprendió a administrar y la cárcel comenzó a ser prosperada. Ayudó en las labores a los presos, le amortiguó el trabajo también. Y asimismo también había más producción. O sea, todo lo que hacía Joseph tenía el respaldo del Eterno. En todo lo que él hacía había la gracia de Dios para con él. Pero era importante estar en ese lugar. Ahora, quiero que te fijes en esto. Las cosas pequeñas son la puerta para llegar a lo grande. ¿Ok? Vamos a leer un poco, porque aquí hay algo que te quiero decir, pero vamos a ir con calma. El verso 15 de Bereshit, en el capítulo que estamos, nos dice lo siguiente. El copero le recuerda, o el copero le dice al faraón que Joseph le había interpretado los sueños y así como se los había dicho, se habían cumplido. Entonces, el verso 15 nos dice, el faraón le dijo a Joseph, tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que escuchas un sueño y lo interpretas. El verso 16. Joseph respondió al faraón diciendo, eso está más allá de mí. Elohim le dará al faraón
una respuesta favorable. Quiero que veas algo aquí. Joseph, ¿sabía o no sabía interpretar los sueños? Si nosotros nos damos cuenta, Joseph siempre tuvo el don de interpretación del sueño. Joseph se convirtió en un buen administrador tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. Joseph tenía un sinfín de habilidades y de dones. Entonces, cuando el faraón le pregunta, he escuchado que tú escuchas un sueño y lo sabes interpretar, el Joseph de 2 años hacia atrás le hubiese dicho al faraón, aquí estoy yo. Estás hablando con la persona indicada o encontraste al salvador de tu vida. No hay nadie más capacitado como yo. Así como te han dicho, así mismo es faraón. Pero fíjate lo que hace Joseph. Joseph, aquí nos damos cuenta que aprendió la lección. La primera vez confió en un hombre, en el copero, para que él fuera el representante de él ante el faraón. Aboga por mí y ojalá me pueda sacar de acá de la cárcel. Confió en el ser humano. Aquí el faraón le está haciendo una pregunta a Joseph y Joseph no confió en el hombre. Y hago referencia a él, el hombre o la humanidad que él tenía, en su habilidad, en su esencia. Joseph esta vez no confió en él, sino que esta vez aprendió la lección. Esta vez estaba preparado. Aunque tenía el don de sueño, le dijo, esto va más allá de mis capacidades. Mira qué humilde, mira qué tremendo es este varón. Sino que le dice, pero Elohim te dará la respuesta. Y eso es el motivo por el cual muchas veces, mis amados hermanos, no hemos podido llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Porque en el momento en que vamos a ser promovidos, ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en las habilidades que tienes? Puedes ser un gran maestro, pero en el momento en que tienes que confiar en algo, ¿en qué vas a confiar? ¿En todos los libros que has leído? ¿En todos los videos que has escuchado? ¿En todo lo que has venido preparándote? ¿O simplemente aprendes a confiar en el Creador? Si todo esto depende de Él. Si Él quiere, en el momento en que tú confías en tu habilidad, Él te puede borrar la memoria y puedes quedar en blanco. Hemos escuchado varios testimonios. Hay uno que escuché hace tiempo atrás de un hermano que cuando lo llevaron a predicar a una iglesia grande, grandísima, de 1000 y tantas personas, este era un hombre, pero que usado por el Eterno para predicar, para que las almas se arrepientan, etcétera. Y en el momento en que lo nombran a predicar, el tipo sube con un ego como si fuera el hombre más importante ahí en la iglesia. Se levanta, se sube al púlpito y cuando va a predicar se le olvida todo. Quedó en blanco, no supo qué decir, salió de ahí avergonzado. Cuando sale avergonzado y humillado, escucha a un anciano que le dice al oído, si hubieses subido como te bajaste, te hubieses bajado como te has subido. Si hubieses subido humildemente, confiando en el Eterno, te hubieses bajado con todo el respaldo de Dios. Muchas veces nuestra habilidad nos llega a jugar en contra. Nuestra fuerza que tenemos nos puede llegar a jugar o a darnos la lección que merecemos por estar confiando en todo lo que tú has hecho. Y no es malo que aprendas, que te superes, que vayas de más a más, que la habilidad que tienes la puedas manejar. No es malo, mis amados hermanos. Tenemos que aprender cada día más. No hay tal cosa tampoco que voy a abrir la Biblia o como se hacía antiguamente. Abren la Biblia, piden un mensaje por fe, colocaban el dedo en cualquier parte y ahí se ponían a leer y recibían cualquier cosa que se les ocurriera.
Y ellos asociaban eso a que Dios le daba la revelación, pero nunca leían la Biblia, nunca leían la Torá, nunca leían nada. Tampoco es llegar a ese extremo de que la providencia divina tenga que resolverme mis necesidades o mis dificultades. Aprende de Yosef. Aprende a ser un administrador, aprende a ser un hombre íntegro. Y cuando tú eres íntegro, cuando tú eres un buen administrador y aprendes a confiar y poner todas tus habilidades en las manos del Eterno, ahí es donde comienzas a subir de nivel. De esa forma es como funciona el cielo. Pero no es que yo confío en Dios y no me preparo. Eso no existe. Eso es la mentalidad de una persona mediocre. Yo voy a seguir estudiando, me voy a seguir preparando, voy a seguir siendo el mejor que pueda en lo que estoy haciendo. Porque de eso se trata, de ser mejor cada día. Pero en el momento en que tenga que estar delante del faraón o delante de cualquier persona, mis habilidades van a quedar detrás y el que va a ir adelante va a ser Akadosh Baruj Hu, que él va a ser el que me va a dar la gracia. Él es el que me va a dar la posición que yo necesito en cualquier área de nuestra vida. Puedes ser el mejor trabajador, amado hermano, pero tu promoción no está en la habilidad, está en que Dios ponga justamente en ese día la persona correcta que te vea haciendo lo correcto y vas a ser promovido. Tienes que hacer las cosas bien. Tienes que hacer las cosas con excelencia, con integridad. ¿Hay alguien que te está mirando? No, no importa. Haz las cosas bien para que del cielo puedas estar siendo observado y promovido. Aquí aprendemos a confiar en el Eterno. Lo que hizo Yosef no está en mí darte la interpretación, sino que el Eterno te va a darte a ti la interpretación. Ahí vemos que aprendió. La primera vez cometió el error de poner su confianza en el hombre. Esta vez la puso en el Creador. Mira, hay otra cosa que llevó a Yosef a cumplir su propósito. Lo primero fue que aprendió la lección. Y la segunda fue a ser una persona íntegra y capacitada en todo lo que él hacía o se ejercía. Desde que estaba en la casa de Potifar, pasó por la cárcel, etcétera. Pero en todo se manifestó íntegro. Todo lo que usted está haciendo en este momento tiene que ser como si fuera para el Eterno. Mira, pongámonos en este caso. Imagínate que Joseph no le quiere interpretar los sueños al copero y al panadero. Porque él puede decir, ¿y qué gano con esto? Ya estoy preso, estoy acá, no me suma ni me resta darle una interpretación a una persona. Yo estoy diseñado para cosas grandes y muchas personas, antes de llegar a lo grande, primero tienen que pasar por los primeros peldaños. ¿Me doy a entender? ¿Quieres tú ser una persona exitosa? Dependiendo el propósito para el cual ha sido diseñado, pero no mires en menos ningún propósito tuyo, sino que ese propósito que usted tiene es un propósito grandioso que tiene la capacidad de impactar el mundo. Pero para llegar a impactar el mundo, para llegar a las grandes cosas, tienes que pasar primero por la cárcel. No estoy hablando físicamente, sino que estoy hablando metafóricamente. Que en la cárcel es donde vas a tener que poner tu disposición, tus habilidades al servicio de otras personas que quizás ni te recuerden después, ni te lo agradezcan. Joseph le entregó sus habilidades al copero y al panadero y se olvidaron de él. ¿Qué consiguió con eso? Simplemente que tuviera que pasar 2 años más hasta aprender una lección. Si quieres llegar a lo grande, comienza a compartir tus habilidades con las personas que quizás no te den ni las gracias. Mira lo que te acabo de decir.
Muchas veces hacemos cosas para personas, para grupos, y a veces ni las gracias te dan. A veces, gracias maestro, gracias hermano, ni gracias pastor, y tú te sacas, como decimos acá en Chile, te sacas la mugre, las dudas para dar lo mejor a otras personas y ni te agradecen. Pero no importa, porque en el cielo todo lo que usted está haciendo está sumando interés. Aquí, en esta dimensión, hay mucha de esa gratitud. Hay personas que no te agradecen lo que tú haces, pero es necesario pasar por esa situación de, antes de llegar a administrar 1000 personas, administra a las personas que tienes en este momento. Si en este momento estamos transmitiendo con pocas personas, no importa. Es lo que yo tengo que vivir y es la integridad que yo tengo que hacer. No porque sean pocas personas en este momento, voy a enseñar como si no me importara. Tengo que enseñar como si aquí en este momento hubieran miles y miles, y lo voy a hacer de la mejor forma con la misma pasión. Porque antes de llegar a ser el rey de Egipto, tengo que llegar a ser el buen administrador de la cárcel. Tengo que ser el buen administrador de la casa de Potifar. Tengo que cuidarme con integridad. Tengo que hacer las cosas correctamente. Me ha tocado enseñar para una o dos personas y lo hago con el mismo amor, con la misma pasión, como si hubieran miles, pero tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Ahora, no te acostumbres a estar todo el tiempo en la cárcel, sino que la cárcel es un periodo de transición, donde ahí sé que tengo la gracia, sé que tengo la habilidad, sé que lo estoy haciendo bien, pero Dios no te quiere todo el tiempo en la cárcel. Hay una dimensión elevada que te está esperando. Hay una dimensión llamada Egipto que vas a gobernar. ¿Gobernaste la casa de Potifar? Baruch Hachén. ¿Lo hiciste bien? Correcto. Guiaste dos o tres personas, Baruch Hachén, lo hiciste bien. Ahora pasaste a otro nivel. Lo estás haciendo bien en la cárcel. Sigue así, pero que tu mente esté en algo más. No confíes en tus habilidades. Dios te quiere sacar de la cárcel. Te quiere sacar de esa negatividad en la cual tú estás viviendo. Miketz quiere decir y al fin o al cabo. ¿Al cabo de qué? Del tiempo disponible en donde tienes que aprender la lección correspondiente. ¿Y cuál es la gran lección? No confíes en el humano. No confíes tanto en el humano externo como en el humano interno, en ti mismo, en tus habilidades. No confíes en el humano. Confía 100% en el eterno. Quiero terminar con algo que el Midrash nos enseña. Que cuando Yosef se presenta delante del faraón, los nobles, los jefes, la dinastía que estaba ahí, los gobernadores, le dijeron al faraón, ¿cómo vas a colocar a este hombre sobre todo el reinado? Si hay una ley que tenemos en este país, ¿cuál era esa ley? Que solamente las personas que manejaban diferentes idiomas o a mayor idioma, mayor nivel jerárquico tenía que tener una persona. El faraón manejaba los 70 idiomas que habían en el mundo. Por eso estaba en el lugar más alto. Desde el lugar donde estaba el faraón hacia abajo habían 70 peldaños. Y así hacia abajo también iban los rangos. Entonces cuando el faraón le dice a Yosef, tú vas a ser el que va a gobernar Egipto, automáticamente vino la protesta de todos los líderes que habían a su alrededor. ¿Cómo vas a colocar a este personaje, un simple esclavo? Lo vienes conociendo recién y lo quieres poner sobre todo el reinado que existe. El faraón obviamente lo ve y le dice, pero ¿acaso no están viendo que Dios está con él? La gracia que tiene, lo inteligente que es, lo bello, lo hermoso que es en todos los aspectos. Bueno, vamos a ver. Si Dios está con él, vamos a probarlo. Y nos dice el Midrash que justamente en la noche
un ángel del Eterno le enseñó todos los idiomas a José. Y José empezó a subir peldaño por peldaño. El faraón le hablaba en un idioma, José le respondía en ese idioma y subía un peldaño. El faraón le hablaba otro idioma y José subía otro peldaño. Hasta que llegó donde estaba el faraón. Subió los 70 peldaños, los 70 idiomas. Y cuando llega a la altura o al nivel del faraón, nos dice el Midrash que Yosef le habla en el idioma hebreo, la Shona Kodesh, el idioma santo, el lenguaje santo y divino. Ese idioma el faraón no lo conocía. Y cuando escuchó ese idioma, el faraón tuvo temor, tuvo miedo. Por primera vez había encontrado a alguien superior a él. Le dice, permíteme seguir con mi reinado, permíteme seguir sentándome en este trono, pero todo mi reino te pertenece a ti. Mira lo que podemos aprender de esto. El lenguaje espiritual que nosotros proyectamos es el que nos va a dar el nivel sobre la dimensión de Egipto. El faraón o Egipto representa una dimensión. Representa la dimensión de Malhut, la dimensión de lo natural, la dimensión de la tierra o la dimensión física. José, en el árbol de la vida, está en una dimensión un poco más arriba, Yesod. Yesod está sobre la dimensión de la tierra. Y para que nosotros podamos estar y gobernar la dimensión terrenal, tenemos que aprender a hablar un lenguaje espiritual. Si yo le pregunto a mis hermanos qué idioma están hablando, qué lenguaje es el que tú estás constantemente efectuando o hablando, si nos dice la escritura que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, se nos dice también a través de la cábala y a través de la espiritualidad que tenemos poder para estar sobre la dimensión física, pero ¿de qué forma lo estamos empleando? Si para estar sobre la dimensión, sobre Egipto, sobre Malhud, tenemos que tener un lenguaje espiritual. No puedes gobernar Egipto si no tienes un lenguaje santo, si no tienes un lenguaje adecuado, si no te pasas tiempo estudiando, si no te pasas el tiempo orando, si no te pasas el tiempo reforzando ese lenguaje espiritual. ¿Cómo vas a gobernar Egipto? ¿Cómo vas a estar sobre el faraón? Si solamente Yosef estuvo sobre el faraón cuando de su boca salió la Shona Kodesh, el lenguaje santo. Fue ahí cuando realmente la dimensión física se humilló y se sometió a la dimensión de Yesod, a la dimensión espiritual que representaba a José. Este mundo físico, el caos, las cosas negativas se van a sujetar solamente si sabes tener un lenguaje espiritual. Si no tienes ese lenguaje, va a ser muy difícil que puedas estar sobre la dimensión física, sobre la dimensión de Malhut. Va a ser muy difícil que puedas estar sobre Egipto. Entonces, vamos a conectar todas estas cosas. Por ejemplo, tenemos que Joseph tuvo que aprender a confiar en el Eterno, aprender a dejar sus habilidades detrás y primero colocar a Dios ante sus habilidades. Y aprendió a desarrollar un lenguaje espiritual que lo llevó a estar sobre el faraón, sobre la dimensión física. De esa forma, podemos ponerle fin a nuestros caos. Miketz, al cabo y al final de todas las cosas negativas. Baruch Hashem. Así que, ten en cuenta esto. Te quiero repetir algo que dije al principio, ya para cerrar esto y dejar un tiempo de comentarios. Ten presente esto. Todo lo que estamos viviendo depende del Eterno. Las cosas buenas y las cosas negativas. Él es el que maneja todo a su antojo.
Lo que tenemos que hacer es conectarnos con Él, hacer las cosas correctamente. Si sabemos o tenemos conocimiento de lo bueno, conectémonos con lo bueno y hagamos las cosas correctamente. Y, y eso se va a conectar a que va a llegar el momento en que vamos a estar en el lugar que anhelamos. El ministerio, el sueño, las cosas grandes que se nos han dado como profecía, las vamos a llevar o las vamos a ver cumplidas cuando conectemos todas estas cosas. Y no culpes a nadie de lo que estás viviendo. Es lo que te corresponde por hacer las cosas malas. Pero aprende de Yosef. No cometas el mismo error continuamente. A Yosef se le dio la oportunidad de demostrar si había o no había aprendido la lección. Cuando el faraón le dice, ¿me puedes tú interpretar los sueños? He sabido que eres tú el indicado. Yosef, ¿qué le dice? Esta vez no voy a cometer el mismo error que cometí anteriormente. Esta vez, aunque tengo la habilidad, aunque tengo la fuerza, tengo el don, voy a hacer lo correcto. Nada soy, nada sé y nada tengo. Todo lo que tengo proviene de Hashem. Así. Y es la forma que tenemos, o es el lema que tenemos que emplear en nuestra vida. Nada tengo, aunque tengamos. Nada sé, aunque sepamos. Y nada somos, aunque algo seamos por la gracia del Eterno. Todo proviene de la providencia divina. Y Él puede hacer que hoy salgas de esa cárcel y te conviertas en el gobernador de la área o del nivel que tú quieres gobernar. Pero, ¿cómo lo vas a gobernar si no tienes el lenguaje espiritual? Si no tienes la Shona Kodesh, si no tienes un lenguaje santo, un lenguaje puro, si no hay Torah en tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra esencia tiene que hablar espiritualidad, tiene que hablar consejos, tiene que hablar cosas maravillosas, porque es con ese lenguaje que sale de nuestra boca que el mundo espiritual y el mundo físico se va a sujetar a nuestros pies. Baruch Hashem, nos vemos para la próxima transmisión. Que el Eterno les bendiga y feliz Hanukkah para todos mis hermanos. Shalom.